Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 27. Nuestro contexto narrativo histórico, vamos a mirar de este versículo, cuando David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Nahás, de Rabá de los amonitas, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, el Galaadita de Rogelim. Hasta ahí entonces tenemos este versículo 27. En primer lugar, este contexto narrativo, queridos amigos. David llega a Mahanaim como un rey perseguido. Esta es su situación. Y la narración pasa de la amenaza de Absalón a la providencia manifestada mediante personas fieles. Esto es importante, mediante personas fieles. Aquí entonces nos encontramos y David que está recibiendo esta amenaza con la persecución de su propio hijo Absalón. La aparición de Sobí, Maquir y Barzillai. ¿Cuál es la función de estos tres personajes? Aquí está anticipando que Dios sostiene a su ungido mediante una red concreta de solidaridad. Usted entonces la año mañana la parte narrativa. Esto es lo que nos está comentando. ¿Qué está pasando? El río está ya en la región de Galaad. Se van a acampar también Israel. Absalón también va a ir a acampar en ese lugar porque es una persecución. Pero al aparecer estos tres nombres, Sobí, Maquir y Barzillai, estamos anticipando y diciendo que Dios siempre protege al ungido. Donde ya dando ya lleva a ese que ha llamado, en este caso es David, y lo está protegiendo y sosteniendo a través de una red, pero bien concreta, de solidaridad. ¿Quiénes son estos personajes? Y son Sobí, Maquir y Barzillai. De un aspecto histórico, queridos amigos, Mahanaim, al este del Jordán, sabemos, del otro lado del río Jordán, era un lugar estratégico de refugio y reorganización militar para David. Lugar estratégico. Porque porque te vas y te subís, prácticamente llegas a una meseta, le decimos nosotros. La meseta es cuando la tierra es mucho más alta y al llegar allá, a la altura, encontrás que no es un pico, simplemente una punta de una montaña, sino que esa montaña, que después había sido, es una meseta, es un campo, ¿verdad? Enorme, una planicie. Bueno, pea la meseta y nada, pea este lugar donde se encuentra en este momento David, Mahanaim, al este del Jordán, en la región de Galaad se llama esa parte. Y aquí, bueno, es un lugar estratégico para que David pueda reorganizar su ejército, pueda reorganizarse él mismo, para ver un poco cómo va a confrontarse con quien le está persiguiendo. La ayuda de hombres
provenientes de distintas regiones demuestra que el rey conservaba apoyos políticos y sociales mucho más allá de Jerusalén. Este es otro elemento también muy importante, ¿verdad? La ayuda de hombres que provienen de otras regiones. Y por eso es que te pone estos nombres, ¿verdad? Eso mirando el aspecto histórico, que Mahanaín, al este del Jordán, era ese lugar estratégico de refugio y de reorganización para David, porque tiene el apoyo. O uaye mahendabe uhikwai, o uñe kwame oñe moi pope. Significa que David también entonces tiene una fuerza bastante grande todavía, a pesar de la situación en la que él está viviendo, ¿verdad? Porque él está viviendo aquí una situación bastante complicadita. Es la persecución de su propio hijo Absalón, pero él, con la ayuda proveniente de otros reyes, de otras personas que vienen de otras regiones, demuestra que él conservaba todavía apoyos políticos y sociales. Esto es muy importante para el autor sagrado, la Mombe Uñandé, que él tiene todavía el apoyo político y social. ¿Por qué? Y porque quiere decir que todo esto, que va mucho más allá de Jerusalén, significa que David también tenía una cierta influencia sobre otros reinos, sobre otras personas, sobre otros reyes. El reino de David que llega hasta estas otras naciones, estos otros pueblos. Ahora lleva David oñeñandu ahí, umenego a vende iriñandé, pero umenego David enseguida, hueras al cama, noticias a los otros, a sus aliados, decimos nosotros. Y por eso es que enseguida recurren para ayudarlo estos personajes, Sobí, Maquir y Barzillai, que ahora responden a esta necesidad, que ahora responden a esta realidad. Allí para combatir también contra los enemigos de David, que se están acercando cada vez más. Pero lo triste es que es su propio hijo Absalón. Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 27. El versículo dice: cuando David llegó a Mahanaín, Sobí, hijo de Nahás, de Rabá de los amonitas, Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar, y Barzillai, el Galaadita, de Rogelim. Dentro de nuestro contexto cultural, podemos decir, queridos amigos, tenemos que recordar que en la cultura bíblica, mencionar el nombre, porque aquí tenemos tres nombres que son mencionados: padre y lugar de origen, más todavía, hijo de quién es, Moi Pauhina, sus raíces, y más todavía su origen, cuál es el lugar donde ha morado, ha vivido esa persona o sus padres. Son elementos fundamentales, ¿verdad? Identificaba la autoridad, la historia, la responsabilidad social de cada persona. Estas personas tienen un pasado con raíces profundas. Upeala dice Andejna. Habemos ahí los tres nombres, ¿verdad? Aquí te pone Sobí, hijo de Nahás, de Rebá de los amonitas. Vea, muy me entiende. Nombre, ¿quién es? Sobí. Pero él es hijo de Nahás. Y después te dice de dónde, de qué lugar. Évala y lugar, y sitio, Rabá, de los amonitas. Maquir, que era hijo de Amiel, del lugar que se llama Lo-debar. Y luego dice este personaje que se llama Barzillai. Él es de Galaad, de la ciudad de Rogelim. Bueno, así entonces el contexto cultural, el hecho de nombrar
hijo de quién, de dónde viene, de qué lugar. Está identificando su autoridad, está identificando también su historia y la responsabilidad también que tiene este personaje dentro de su tiempo, dentro de su historia. También, queridos amigos, recordemos que aquí la hospitalidad, que es uno de los elementos esenciales característicos del Antiguo Testamento, el auxilio al necesitado eran signos de honor, eran signos de alianza y fidelidad dentro del mundo semítico. Entonces, hospitalidad. Entonces, y también uno tiene que ubicarse geográficamente para entender estas situaciones culturales después. Vamos a acuerdo, desierto. Anderei cuama pareja pe iapuitebere guatare yurejo de ujeine caneo parejo ese. Entonces la hospitalidad era elemento esencial, hacer que sea aquí a mi tienda, yu ave. Catuanguan sharei u y mía lleva. Catuanguan señemon barete mía opire continúan llegando de la P. Entonces la hospitalidad y el auxilio a la necesidad era un signo de honor, fenomenal e importante. Si vamos a mirar de un aspecto antropológico, porque siempre miramos nuestro contexto también antropológico, bien humano, ¿verdad? El ser humano siempre revela su grandeza cuando permanece junto al que ha perdido poder, prestigio o autoridad. Revela su grandeza. Cuando yo soy grande. Soy grande cuando me pongo ahí al lado de ese necesitado, de ese perseguido, de ese que ha perdido su poder, de ese que ha perdido su propia seguridad. Qué interesante, querido hermano. Cuán antropológico puro y teina. Vea la ñandere kobe o yerure ñande. Peñande aputu uye peñandere kobe uyo o yerure ñande. Este aspecto. Permanecer siempre junto al que ha perdido el poder, junto al que ha perdido el prestigio y junto al que ha perdido su propia seguridad. Y eso te lo va a agradecer. Pero esta es la realidad. Entonces nos da esa fuerza, esa seguridad que necesitamos. La fidelidad auténtica, queridos amigos, se manifiesta mediante acciones concretas que sostienen la vida del prójimo en tiempos de crisis. Fidelidad auténtica. Esto es lo que manifiesta la acción concreta que sostiene la vida del prójimo en los tiempos difíciles. Es decir, esa solidaridad es la que nos va a ayudar a todos, ¿verdad? Esa caridad le va a ayudar a esa persona a mantenerse en pie. Si no hay por ahí la situación, iba a ir oye, yujupe, pero UPB, ni meñande. UPB yande, ñambos a sabe, ñande, pobe, ñande la pisape. Ñambos a sabe, supe, ñamo, pues a mi janguaye, para ni que la opitate y UPB. Entonces, por eso esta fidelidad auténtica se manifiesta siempre mediante acciones concretas. Rechacana, pendere, oye, y sostienen la vida del prójimo en tiempos de crisis. Porque iba ahí la situación, está el momento de crisis, pero con mi presencia, mi ayuda, ciertamente que se supera toda crisis. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo, en este momento, 17. El capítulo 17. Y el versículo que hoy estudiamos es el versículo 27. Cuando David llegó a Mahanaín, Sobí, hijo de Nahás, de Rabá, de los amonitas, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, el galadita de Rogelim. Hay algunas palabras claves, queridos amigos. Una primera palabra clave es
la Shobí, bella ya es Shobí. ¿Qué significa Shobí, queridos amigos? Significa el apoyo que llega desde un origen inesperado. Shobí. Aquí te viene un apoyo, pero no de calcular pero y pajabe ñande yara ya ñande, ¿verdad? Es Dios el que viene en nuestro auxilio. Peñan de yara tu marangatu o ella lleva peñan de ñay contenea haumbu ñande pe tu marangatu ñande tu mi hanguaisa. Esa es la palabra shobi. Apoyo llega desde un origen totalmente inesperado. Ni nenejano y hay pajabe o guajende. Representa la providencia de Dios, actuando mediante personas externas al círculo habitual. Por eso, queridos amigos, es aquí donde nosotros subrayamos este aspecto, ¿verdad? Porque está representando esa providencia de Dios. Providencia. Ver antes, se dice la providencia. Peñan de yara ojesha. Jaena de ojesha. Peñan de ñaicotemea. Esa es la providencia de Dios, actuando mediante personas externas al círculo habitual. Esto es más importante todavía, ¿verdad? Porque la providencia quiere decir, queridos amigos, que el que está haciendo, causando, realizando ese efecto es alguien externo a ese círculo habitual, al círculo habitual. Es decir, que nosotros, cuando hablamos de esa providencia de Dios, estamos actuando mediante, o estamos recibiendo esa gracia de Dios como Él actúa, mediante personas que están fuera de nuestro círculo habitual. Enseña, ¿verdad?, que la ayuda divina supera siempre fronteras políticas y culturales. Es decir, siempre la providencia, lo que ve antes de nosotros, siempre está apuntando hacia una ayuda de Dios siempre. Por eso es ayuda providencial y ya le aplicámoslo ya directamente al ser divino. El Dios que actúa, pero que actúa, atención, Dios que actúa a través de una encarnación, ya es decir, a través de elementos políticos y elementos culturales, pero de gente que está fuera del círculo habitual. Pero mala de todo, ñande yara, entonces pasa fronteras, va mucho más allá de solamente de nuestro grupo habitual. Y por lo tanto invita también a reconocer que Dios puede servirse de cualquier persona para cumplir su plan. Y me parece que esto es esencial y fundamental. Allí para la mañana mía, ya ella misma, esa papeñan de yara, algo ñandera el juru pivela o ya poco amba eco ángina, y por lo tanto podemos entender que Dios que quiere cumplir su plan lo hace de una o de otra manera. Una segunda palabra clave que tenemos aquí en este versículo es la palabra makir. Makir evoca aquí la relación construida con misericordia y justicia. Misericordia y justicia. Makir quiere decir eso. Y por lo tanto recuerda la ayuda brindada anteriormente a Mefiboshet y su familia. Recuerda esa ayuda que recibieron también anteriormente, brindada anteriormente a Mefiboshet y a su familia. Makir, que viene desde Dios, misericordia, justicia. Enseña que el bien sembrado produce frutos en el momento oportuno. Eso es lo que nos va enseñando. Entonces, que todo ese bien sembrado produce frutos en el momento oportuno. Es decir, que si aquí vienen estos personajes para ayudar a David, quiere decir que es casi como que Dios, a través de su providencia, eso es lo que quiere decir, makir, palabra clave. Entonces representa siempre la fidelidad que responde con hechos y no solo con palabras. Fidelidad. Pero esa fidelidad que responde con hechos y no solo con palabras. Si nosotros entendemos esto, ¿verdad?
que ahí cuya la pareía y se upea lleva, ahí cuñañe en bareía, sino que ñande ya es shaina ave peña de yara oyerueña de hampa eisha pañande upea ñamoñanduta. Ñamoñandura, esta ñandere cobepe, pero upea ñamoñanduana peña de yara pues tu marangatu, ñandera pisha cuerare cobepe. Ah, ahí entonces llegamos a nuestro objetivo. Fidelidad, fidelidad, que responde con hechos concretos, no solo con bla, bla, bla. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, el capítulo 17, versículo 27, hoy de nuestro segundo libro de Samuel. Cuando David llegó a Mahanaín, Sobí, hijo de Nahás, de Rabá de los Amonitas, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, el Galaadita, de Rogelim. Hasta ahí llegamos entonces, queridos amigos. Veamos un poco algunas de las enseñanzas que nos deja este versículo. En primer lugar, nos quiere enseñar que la crisis revela quién permanece por auténtica fidelidad. Vean, interesante, allá. ¿Quién permanece? ¿Quién permanece fiel? ¿Quién permanece fiel? ¿Quién es el que tiene esa permanencia por fidelidad que se queda? Porque oye, ¿se acuerdan? Se llamaban antes siempre el Día del Amigo, el Día del Amigo. Lo que siempre nos narraban y cada año recordábamos era el famoso, esos dos amigos que en un momento dice aparece un oso o un oso allí. Entonces, cada uno sálvese quien pueda. Y uno de ellos corre, ya y leña amigo, o yupi, la matan, o cañela oso. A la otra tú ya, no puedes ya, oye, ya rata más gato, te lleva. Entonces, oye, pues, oye, monbobe, oye, monbobe, oye, ya puede muerto. O bebe una oso, un jetún, pepe, amondo, ya puede ser, on se opaes. Bueno, después cuando viene el otro amigo para hablar con él, entonces le pregunta, ¿qué te dijo el oso? Porque, oye, ¿sabes la? Oye, tú, yo vengo a mi, pepe. A bebé, que vos no sos un gran amigo, y que vos, esa clase de amigos no necesitan de ese agua, amigos no hay cote. O sea, hoy ya le dice, bueno, la crisis, queridos amigos, justamente revela quién permanece fiel y quién es el auténtico verdaderamente en ese camino de fidelidad. Fidelidad es esencial y fundamental en este versículo. Una segunda enseñanza es que Dios puede enviar ayuda desde personas y lugares que nadie esperaba. De donde menos se espera salta la liebre. Pero aquí nos hace entender de que Dios, ¿de dónde me viene el auxilio del Señor? Dice el Salmo. El auxilio del Señor me viene, que hizo el cielo y la tierra, me viene. ¿De dónde? Y de lo menos, de lo inesperado. Eso yo no estaba esperando, pero sin embargo Dios actúa de una o de otra manera. Y esto, algunas veces con nosotros parece que no queremos confiar o creer tanto en la providencia, ¿verdad? Hay algunos por lo menos. Pero cuando uno trabaja en serio, yo por lo menos tuve algunas experiencias, ahí la todo providencia, pero cuando uno trabaja, yo cuando eso trabajaba, recuerdo con los niños más pobres, así, ¿verdad? Al estilo salesiano, lo llamó laboratorio festivo. A ver, Concepción, pero cosa que lleva. Se ayudamos, pero ayudamos Italia y la se estudió y ajá, hay que la mitad y cuera, por ejemplo, pues te va a llevar ya por la partido de fútbol, ya por la catecismo, así en las calles, ¿verdad? En los baldíos. A ver, pero muy la hora arcona, a pillar un bastil la mitad. Y, oye, un bastil la mitad, pero, bueno, y después, bueno, ambas, ella andé ahí porque hubo mitad y cuera, entonces, al final, oye, boté merienda.
Entonces, asa pella yerure y mía, los almacenes, Boriahu pellinte, y ahí los yerureos, mía con la omeve allá, pero daban todo, nadie, por lo menos en Concepción, muy generoso, porque la ciudad lo es muy salesiana, yo hoy, cuando hoy va el laboratorio festivo, mía, primero ayer ve allá pasamos a las cocido, bueno, primero me dice que hay 5 kilos, 10 kilos, había tú ya, hoy cuama, mi otro cueva, me dice por bolsa, me euros. A veces panadería espera ya. Bueno, aquí va ahí, avíseme nomás, de 5 kilos. Había tú ya, vos sabes, me voy a dónde. Pero me tu ya 20, 30 kilos, ¿ves? Pero interesante, ¿verdad? Entonces, esa es la providencia. De Neimo, pero hay que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Entonces la gente colabora, pega con ella. Dios puede enviar ayuda desde personas y lugares que nadie esperaba, pero Pepe de Yara actúa. También otra enseñanza importante es que las obras de misericordia contribuyen en nuestra formación y eso es lo que construye el vínculo que sostiene la vida del futuro. Los vínculos, queridos amigos, ñañe vincularan, ñañe relacionaran, y en la medida en que ñañe relacionar, ciertamente que después vamos a poder luchar juntos para vencer los obstáculos. A ver, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda y se agua. Se haya popea sin vaenarse. Ese es un egoísta, ¿verdad? No, hay que pensarlo siempre, pero mirando lo esencial y lo fundamental. Una cuarta enseñanza es que la verdadera autoridad genera lealtades basadas en la justicia y no solo en el poder. En la justicia, queridos amigos, la lealtad. Entonces se forma en la justicia, no en el poder. Uno jamás va a ser leal solamente por el poder. Por el poder, en un momento te va a traicionar. Porque en el momento en que vos ya no tengas poder, ojo tan de contra, ¿ves? Porque pea o ya pógina solamente porque tenías el poder del rebenque o del arma. Sin embargo, cuando hay lealtad porque buscas el bien y querés, entonces la lealtad es una lealtad del corazón. ¿Entendiste? Esa es la lealtad verdadera, no por el poder. Por eso yo digo luego cuando la gente me dice, tejona ahí, llevarla de ayudar, o mi poguasomia, y si muchas veces solamente por el poder de quien ayudar. La lealtad verdadera sale del corazón. Oye, ya cuando no, se va a venir de ya se decía, están varias cosas, entonces, ame eta, pero hay que dar de corazón, o si no, no es lealtad, solamente lo estamos haciendo porque tenemos poder, ¿entendiste? Y eso no es verdadero. Y lo último, queridos amigos, como enseñanza, es que la providencia de Dios suele manifestarse mediante personas concretas, ahí está, que ofrecen apoyo oportuno y generoso. Ofrecen apoyo oportuno y poderoso y generoso, pero en el momento exacto, queridos amigos. Termino diciendo simplemente en tiempo de la pandemia, ¿verdad? Una vez comenzamos, ¿verdad?, a dar comida, ¿verdad? Todos los días. Primero íbamos a dar los viernes nomás, los viernes un almuerzo. El primer día hubo 400 personas, primer día. Viernes anteriormente, una vez a la semana. Y ese mismo día, ese viernes a la noche, hubo Caraía, Moité del Sur, María Auxiliadora y hubo Caraí, vino con un camión llegando. Y me trajo 1 tonelada de arroz. 1 tonelada. Amo y gente y pepe, y de WhatsApp, o ayúdase. Y él, claro, era un empresario que vendía arroz. Oberuche 1 tonelada. Apenas hoy, creo que nos sirvió casi toda la pandemia, ¿entiendes? Y así, queridos hermanos, con algo la ñande cómo es cuando uno da, entonces también puede recibir. Y esa es la providencia de Dios. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.